si ese es el argumento, no le votaron en las elecciones pasadas. Con esto es lo que yo te quiero decir. Y yo quiero plantear, es que reflexionemos sobre esta parte importante. O sea, la población dominicana va a ir y va a decir, oye, los precios están altos, ¿eh? El combustible, dame a votar por el presidente. No, o sea, la lógica racional de la gente no es así. O sea, la racionalidad de la persona no es esa. La racionalidad es que en el día a día, mira, por ejemplo, la delincuencia. Yo estoy preocupado por el nivel de la delincuencia. Tú dices, bueno, pero siempre ha habido delincuencia. Sí, pero hay lugares donde, en Agua, por ejemplo, que eso no se oía y hoy en día es una situación difícil. Y en muchos sitios donde los niveles de delincuencia se han incrementado. Mire, yo quiero retomar el tema del asunto de la reforma fiscal y el asunto del Banco Central, porque me veo dos cosas. Una, con respecto a la reforma fiscal, muchos economistas dicen que hasta la fecha, desde el año 1992, que fue aquella reforma tributaria que llevó a cabo Joaquín Balaguer, hasta la fecha, lo que se ha hecho es parches en las reformas fiscales. Eso. Y hay economistas también, quiero saber el parecer suyo, si ampliando la base de los impuestos sería mejor que aumentar los impuestos como actualmente están, que sería reducirlos y ampliar la base impositiva. Es un tema más que económico, de política económica, en este sentido. Cuando tú hablas de ampliar la base, tú quieres decir grabar aquellas cosas que no están grabadas. Que no están dentro de la base. Pero ¿qué no está grabado? Exacto. Vamos a decirlo. ¿Qué no está grabado? No está grabado la educación, no está grabado los combustibles, no está grabada la salud, no está grabado los alimentos básicos. Entonces, cuando tú hablas de ampliar la base, tú lo que estás diciendo es grabar esas cosas. Y es una decisión de política más que de economía. En el sentido de, tú quieres cargar con esos costos. Bueno. Usted decía que había que asumir un costo político. Sí, pero el costo político es de otro tipo. Yo no estoy diciendo de que eso no se haga. Yo lo que estoy diciendo, tenemos que entenderlo cuando se habla de ampliar la base, de qué estamos hablando. Es que porque si no entendemos eso, da la impresión que son palabras nada más. Toribio, es que estamos pagando 28%. ¿En qué? En todo. Porque es un 18%. Mire, te cobra un 18% de todo, más un 10% que hay que pagar adicionalmente. Pero un no 28%. Es de todo. O sea, hay muchos alimentos que están exentos. Profesor, ¿cuántos miles de millones de pesos se quitarían en exenciones? Mira. Más o menos. Por intuición suya. ¿Y a qué sectores? No, por ejemplo, aquí exenciones tiene todo el mundo. O sea, tiene de combustible toda la generadora, el sector turístico. Nosotros tenemos, los ciudadanos de a pie tenemos exenciones. Sí, pero no nos las ajustan. Ajá. O sea, uno de los grandes temas ahora recientes en el Congreso es que el ajuste por inflación que nos deberían hacer a nosotros los ciudadanos no lo hacen. Tienen 4 o 5 años que no se hace. La eficiencia del cobro de la Dirección General de Impuestos Internos, ¿no sería mejor ser más eficiente cayéndole detrás a los evasores? Y hay algunos términos que son, eufemismo, como la elusión. Bueno, en el caso de los evasores y la elusión, sí. Yo pienso que hay que hacer mejores esfuerzos en términos administrativos para recaudar. No creo que eso sea suficiente para compensar las necesidades del Estado Dominicano, pero hay que hacerlo por un problema de justicia. De justicia porque la elusión es el aprovechamiento de los elementos legales para pagar menos impuestos. La elusión es una característica general fundamentalmente, no solo aquí en el país, sino en el mundo, de las multinacionales. Las multinacionales agarran y te instalan, en vez de pagar impuestos en Estados Unidos, se instalan en una offshore, que es el caso de la offshore, o se instalan en un país que tiene menos tributación, hacen traslado de recursos de aquí para allá y de allá para acá, de manera tal que el monto total real de los impuestos sea menor. Eso es un tema de ingeniería fiscal. En República Dominicana es importante, pero más importante es la evasión. Es mucha la gente que no paga impuestos, que deja de pagar impuestos, y hay quejas en ese sentido. Mira, es un proceso. O sea, yo reconozco que se han hecho esfuerzos antes,
para mejorar la tributación en la República Dominicana, se han hecho esfuerzos, pero no es un proceso como de la noche a la mañana. Hubo gente sometida a la justicia por asuntos graves en el ámbito de los alcoholes Sí. y de otros componentes de la economía. A esos casos, ¿en qué quedaron? Porque me dicen que incluso hay algunos de los que participaban de esas acciones ilegales que o ellos o por interpósita persona están disfrutando del poder ahora mismo en el gobierno, estarían. No sé, yo la verdad es que no le di seguimiento, mucho seguimiento al tema ese, entre otras cosas porque yo soy de lo que creo. O sea, a pesar de un criterio generalizado que hay en la gente de que hay que meter preso, yo creo que el tema no es meter preso. Cobrar. Es hacer más costoso el proceso, o sea, hacer más costoso el pago de aquellos que evaden. ¿Me explico? Multa. Multas, sanciones, recargos, intereses. ¿Por qué? Y eso, hay estudios de eso. El hecho de que tú metas uno preso y atrás dos no desestimula. No. Ahora, si tú haces más costoso el evadir que el no evadir, sí estimula a la gente al pago. Es mejor pagar que pagar más. Así. Entonces, claro. Eso es por ejemplo, por una experiencia de que de Al Capone en Estados Unidos, que lo agarraron por evasor de impuestos. Bueno, para que agarran uno como evasor de impuestos y hay 100,000. 700,000. Así es, tú lo que tienes que decidir una estrategia para disminuir cada vez más el nivel de evasión. Hubo gente que se le sentó frente al director de impuestos en lo anterior y le dijo, mira, a ti te quedan tantos meses de gobierno. Yo voy a gastarme tanto en campaña, voy a dar tanto y tú te vas a ir de ahí y yo no voy a pagar nada después, tú verás. Y así parece que pasó. Es posible, no, yo no conozco los detalles, o sea, y tampoco creo, o sea, no sé si eso es así. O sea, lo que sí yo te señalo, Omar y amigos, y los que me están escuchando, es que el proceso de disminución de la evasión y de la ilusión cuando se presente es un proceso que lleva un poco más de tiempo y que requiere medidas, digamos, que hagan más costoso a la gente el evadir. Don Daniel, la política en los últimos procesos electorales ha dado como resultado que han sido los gobiernos que pierden las elecciones y no que la oposición la gane. Entonces, ahora mismo usted hacía una observación y una crítica a lo que están planteando las encuestas. Sin embargo, no sé qué lectura tiene usted con respecto a lo que está ocurriendo en la oposición. No hay una unificación en la oposición. Hay fuerzas todavía, a ver, con el tema este de la Alianza Rescate RD, pues la sensación y la impresión que se tiene es de que no hay una alianza sólida que se haya concretizado. ¿Cree usted, basado en su experiencia, que ante un gobierno que marca algún tipo de dificultad y que se refleja también en esas encuestas, si no hay una unificación en cuanto a la oposición como tal, ¿usted piensa que el gobierno tiene las condiciones para perder las elecciones? Mira, yo no veo posibilidad de que el gobierno gane las elecciones, que son dos cosas distintas. A pesar de lo que te diga, o sea, insisto, por una realidad concreta, la gente no está bien. Es imposible que gane. Yo no veo posibilidad. Imposible. Sí, no, pero ya para decirlo, yo no veo posibilidad de que ganen las elecciones. Te voy a decir lo siguiente. Obviamente va a haber siempre, somos tres partidos grandes en la oposición, esos tres partidos grandes en la oposición, PRD, PLD y Fuerza del Pueblo, cada quien está haciendo su esfuerzo para posicionarse. O sea, ahora van a venir unas elecciones y va a pasar un poco, tal vez, tú me puedes decir, mira, pero eso va a implicar que ganen menos síndicos porque no van juntos. Pero posiblemente pase lo mismo que pasó en el Colegio Dominicano de Abogados. Está cerrado. Pero hay un lío ahí. O sea, va a haber un lío aquí. No. En este sentido. Ahí hay un tranque y no es de ropa. Óyeme, yo me río porque lo que pasó en el Colegio Dominicano de Abogados fue que el mismo día de las elecciones, desde el gobierno, incluyendo a Palí, señalaron que le habían ganado a los dos. O sea, ¿lo vieron o no? O sea, eso fue una corriente. Le habían ganado a los dos juntos. Le ganamos a los dos. Y eso, es más, los periódicos lo sacaron. O sea, la Fuerza del Pueblo y al PLD. Y al PLD. O sea,
Óyeme, los periódicos titulares, ustedes no se recuerdan que hubo un problema con los periódicos que decían que había ganado. Después el pleito fue, no que no había ganado a los dos juntos, sino que no se podían sumar los dos. Yo no estoy entendiendo la lógica. O sea, al fin y al cabo igual va a pasar. Ahora van a haber unas elecciones municipales que van a decir mucho de la cantidad de votos que cada partido moviliza, porque es un problema más de movilización partidaria que de simpatía. Muchas veces un síndico puede atraer un 2, un 3%, un 4%, pero son los partidos los que impulsan la... Posiblemente en un sitio se hubiésemos ido unidos, ganamos los dos, pero la realidad es que la sumatoria de los votos va a decir hacia dónde está yendo el país. Profesor, es tan cierto que cuando, y que aparece en las encuestas, que cuando está específicamente la inflación por las nubes, ningún gobierno gana. Bueno, eso ha pasado en casi todo el mundo. Eso es una corriente y una tendencia porque la población... Pero perdón, las reglas para hacer reglas tienen que haber excepciones. Es posible que sea una excepción. Y hay excepciones. Y va a depender mucho también de otros componentes. Sí. Por ejemplo, tú coges el caso de España con Pedro Sánchez. Con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, a pesar que la situación económica en España no está a lo mejor, los valores españoles estaban en juego con los otros, los valores, que no es el caso de la República Dominicana, porque en un principio tú podías decir, bueno, pero la lucha por la corrupción, pero hoy en día no se está tan claro de esa lucha por la corrupción. O sea, hoy en día, o sea, el que me está oyendo sabe. Pero hay un ministerio independiente, Pérez. No, pero yo no voy a hacer juicio de valor de ningún sobre ese ministerio independiente que viene de los gobiernos anteriores. Porque si no sé si tú te recuerdas que Jenny Berenice, o sea, o Miriam fue fiscal. No, y Miriam fue miembro de la Suprema Corte de Justicia. Sí. O sea, jueza de la Corte de Apelación. No, y miembro de la Suprema Corte de Justicia. De la Suprema Corte de Justicia. Elegido por un consejo de gobierno. O, por ejemplo, que sea la ley de compra y contrataciones, la ley de Contraloría, la de Auditoría, la de Tesorería, todas esas leyes se hicieron fundamentalmente en los gobiernos del presidente Fernández. La nueva Constitución. Y todo eso hace una visión distinta. Ahora, en la práctica, en los resultados, la lucha de la corrupción no ha avanzado de manera significativa, fundamentalmente en los casos que tienen que ver con este gobierno. Mira, yo no voy a discutir, pero la Contraloría General de la República ha hecho más de 56 auditorías y ninguna ha salido bien. Ustedes no la han visto, que salían en los periódicos. Sí. La propia Contraloría, claro. Que en lo personal yo he dicho públicamente que es un error de la Contraloría. Totalmente. No hacer la auditoría. Pero o sea, mire, no es profesor, papel de la Contraloría. Profesor, póngale una observación ahí. Dice doña Milagros, que usted sabe el departamento donde ella está, que esas son cosas susanables. Son palabras. Son palabras, sí. O sea, tú puedes decir lo que tú quieras, pero la realidad es, no sé, son susanables. ¿Tú sabes cuál es el error? Y yo debo decir, porque yo quiero también ser razonable. Posiblemente la mayoría de esos casos son susanables, pero tú lo pusiste en la opinión pública. Hasta en la opinión pública, mire. O sea, alguien debió haber dicho que era susanable. ¿Quién debía haber dicho que era susanable? Milagros. No. Pero se puede hablar que ahora hay actos de corrupción en este gobierno. Yo te estoy diciendo que de 56. Sí, pero yo digo que si hay actos de corrupción ahora mismo como para, y ustedes como partido de oposición y toda la oposición debe estar haciendo el trabajo en ese sentido, porque son temas que se tienen que debatir. Entonces, estaríamos hablando de hacer, digamos que un compendio y tenerlo preparado para en su momento, pero no de campaña, y que ya pasó la campaña como aquello de que los muertos de campaña no se pagaban, sino para seguir y hacer lo que haya que hacer. Mira, el gobierno, las autoridades del gobierno han cancelado muchísimos funcionarios. Dicen que por anomalía ha habido escándalos de diferentes formas o tipos. Es más, recientemente tú estás viendo de que el tema que sí del Intran, que si no sé cuánto, que si el otro, que si de la lotería, que
que si de... Pero dicen que este es un gobierno que desde que ve una cosa en las redes entra en pánico y de una vez cancela y hasta manda y no hace. No, es posible, o sea, yo no estoy en el aire, yo lo que sé es que son cosas que deben investigarse y que me imagino que se estarán investigando para poder hacer un expediente, pero no hay un caso, a excepción del de la lotería, que se pueda hablar de que es un caso. Ahora, de lo corrupción que pasa, pública. dicen que gente de este gobierno se montó en esa ola de desacreditar todo, en aquellos momentos, incluido Marcia Verde de por medio, y entonces ahora se han encontrado con una realidad, así como que no conocían el Estado, que era un Estado diferente a lo que conocían en aquellos tiempos, a encontrar un Estado moderno, así también le pasó con las denuncias. Se han encontrado con eso. Bueno, la realidad es que hoy en día también hay mucha exposición pública a través de las redes, cualquier cosa te arman un escándalo. Yo no estoy diciendo de que no, o sea, hay de todo, hay muchos comportamientos incorrectos, inclusive recuérdate que, por ejemplo, el ingeniero Macarrulla fue de los primeros que salió como resultado de un proceso, pero además tú ves que, por ejemplo, todos los casos de corrupción que se airearon y que crearon espectáculos y todo eso. Boom. No, Y cosas raras que a Lisandro Macarrulla, ningún dirigente del PRM públicamente dijo que era una persona seria, correcta, y lo hizo una líder de la oposición que había sido vicepresidenta, como Margarita Cedeño, que Sí. colocó en un Twitter defendiendo la honorabilidad de Lisandro Macarrulla. Mira, yo la verdad es que no conozco, porque recuérdate que esto estuvo involucrado con el caso que tenía que ver con la construcción de la cárcel, no sé cuánto, pero eso no ha avanzado. El caso Medusa. En el caso Medusa, que si un hijo, no sé cuánto. Pero eso no ha avanzado de manera significativa y creó una imagen. Pero yo te aclaro y te digo, no ha habido desde el gobierno una actitud ni siquiera en ese sentido, pero los avances institucionales no se han hecho. O sea, ¿qué reforma institucional importante ha hecho este gobierno? Bueno, en sentido general yo estoy de acuerdo con usted. Hay un asunto con relación a los casos de corrupción que parece que no van a terminar nunca. Parece que las sentencias definitivas se alejan un poco más. Estamos de acuerdo en ese sentido. Es muy difícil alejar la política, hablando con un economista, de la economía. Sí. Y el expresidente Leonel Fernández escribió un artículo de opinión el lunes de la semana pasada, en el periódico Listín Diario, donde afirmaba que precisamente lo que decía Mayoanex, que era muy difícil que un partido de gobierno ganara una reelección presidencial con una economía inestable. Ahora bien. Pero perdón, decía también que puede ser la excepción a la regla ahora. Totalmente. Entonces, Porque la regla, para hacer regla, tiene que tener sus excepciones. Y aparentemente la excepción va a ser Luis Abinader. bueno, yo lo que quiero preguntar es lo siguiente, Toribio. Usted dijo ahorita que iba a ser racional. El Banco Central de la República Dominicana ha realizado una política en cuanto a lo que tiene que ver con la restricción y lo que es la soltura del circulante para manejar la inflación, que su meta de inflación es más o menos 1%. 4%. No, 4 más o menos. 4 más o menos 1%. Sí. Eso es. Entonces yo le pregunto, esa política monetaria de la tasa de política, manejar la tasa de política monetaria, que luego la Reserva de Estados Unidos hizo lo mismo, no le dio resultados al gobierno y no hay estabilidad económica en la República Dominicana. Mira, vamos a coger... Siendo racional. No, vamos a coger el crecimiento de la economía. Mira, en el 2021, ¿ustedes recuerdan aquella discurso del presidente Fernández donde hablaba de que había un rebote en la economía en el 2021? Sí. Bueno, sí, un crecimiento en del el 12%. en el 2021 hubo un crecimiento del 12.3%. El año pasado, el crecimiento fue de 4. El antepasado, 4.9. Se estimó para este año un crecimiento del 5, 4.5. Vamos a terminar con menos de 2.5.
¿El 2024? Ahora, el 23, en el 23 no, el terminamos. 2023. O sea, con menos, quiere decir, la economía se ha ralentizado. Sí. Cuando tú hablas del nivel de precio, y esto es una consideración que yo quiero, los promedios ocultan, tapan. Cuando yo que los promedios tapan es lo siguiente. Tú dices, bueno, la inflación es de un 4, para ponerte un caso. Pero ¿qué pasa con los alimentos y la bebida no alcohólica? O sea, ¿qué es lo que tú vas al colmado a comprar? Jugo, leche, agua. Tú no vas a comprar el alquiler, ni en un restaurante, o sea, tú vas a comprar. Entonces, en el día a día, los productos de la canasta familiar se han ido incrementando de manera significativa para la población y no así el nivel de ingreso. Por eso que nosotros decimos, es una situación que el gobierno no la ha podido manejar de manera correcta. Y los precios, entonces por eso tú oyes, pero es verdad, inclusive yo creo que el gobierno, y aquí concluyo para que usted, yo creo que se lo cree. De verdad, el presidente Abinader dijo, a partir de una información que le dio el Banco Central, me imagino yo, que entre septiembre del 2022 y septiembre del 2023, aquí hubo unos 244,000 nuevos empleos. Con una economía decreciendo y 244,000 nuevos empleos, bueno, economía. Pero sucede que cuando tú vas a la seguridad social, tú te encuentras que no son 244,000, que nada más la seguridad social registra 24,000. ¿Cómo? Entonces, estamos hablando fundamentalmente de los empleos formales. Es decir, la diferencia entre uno y otro es casi de 200,000 empleos. Ahora, ¿cuál es el empleo formal? ¿El empleo formal es el que tú dices que es formal o el que va a la seguridad social y se formaliza? El que va a la seguridad social y se formaliza. Entonces, en ese escenario, exageran las normas. Como diría el presidente Fernández, este es un gobierno, digamos, de botero. El síndrome de botero. Sí, el síndrome de botero. Todo es exagerado, todo es grande. Hiperbolización. Todos somos la primera. Y entonces hacemos un puerto que en Cabo Rojo, que está un 30% de lo que hay, que es un 30% de lo que hay, y se te olvida de que Puerto Plata tiene 2 puertos que generan mayor y que no lo hizo el gobierno. O sea, tú te das cuenta de que, y todo una exageración, y te dicen que vamos a terminar mañana, y tú ves los titulares que dicen en el fondo y en la práctica, eso no es lo que... Entonces, ¿hay algo positivo que usted pueda verle al gobierno? Falta mucho para terminar. No, usted es demasiado. ¿Cómo va a ser? Carlos. Sí. ¿Hay razones reales que pudieran estar impactando el deslizamiento que ha tenido la tasa de cambio? ¿En esto está incidiendo variables externas? ¿O cuál es la razón que ha estado detrás de este deslizamiento constante pero silencioso de la tasa de cambio? Mira, en el área, con la intención, asustado el Banco Central, porque vamos a estar claros, con asustado. El botón, asustado, con el botón del pánico puesto. Valdés Alviso asustarse. Perdón, profesor, perdón. Sí. Pero, óyeme, asustado. Pero, Pérez, uno primero se asusta cuando es inexperto. Sí. Cuando no tiene experiencia. O cuando no puede controlar las variables. Pero Valdés Alviso. Sí, oye, recomendado por todos los sectores y los políticos, menos por Leonel Fernández en este momento. No, óyeme. Pone el botón del pánico. O sea, en el Banco Central se da el botón del... ¿Cuándo se dio el botón del pánico? Se dio en el momento en el cual venimos de un alto nivel de inflación, por encima de todo eso, y una economía que se está desplomando. Recuérdate que en el primer semestre del año pasado, la economía no creció, no creció. O sea, entre enero y junio del año pasado, la economía no creció. Entonces, entra el botón del pánico. ¿Cómo presento yo números que me hagan que la economía crezca? ¿Cómo tratar de hacer eso? Incrementando la cantidad de dinero en circulación y bajando la tasa de interés. El gobierno, el Banco Central, baja la tasa de interés
incrementa la cantidad de dinero en circulación. Pero ¿qué hace cuando tú incrementas la cantidad de dinero en circulación? Que esos pesos van a buscar dólares. Van a buscar dólares y entonces en una decisión de esa, pero además, ¿qué tú haces cuando tú tratas de bajar la tasa de interés? Que el ejemplo que le ponía del inversionista sofisticado, que venía a buscar tasa de interés en República Dominicana, dice, espérate, déjame parar y ver. Entonces, todo esto genera una demanda de dólares. Y esa demanda de dólares es lo que genera el incremento de la tasa de cambio. ¿Y la inyección de los 200 millones de dólares se produjo por parte del Banco Central? ¿Y qué impacto eso es una gota de agua 200 millones. en el océano? O sea, eso no estamos hablando. O sea, si tú tienes reserva de 13,000 millones de dólares, 200 millones de dólares y nada es lo mismo. ¿De cuánto entonces debió ser la inyección? No, para mantener la estabilidad de la tasa. No, lo que pasa es que es un problema de una combinación de políticas. Sí. O sea, el Banco Central en 4 meses incrementó más dinero en circulación que lo de todo el COVID. Sí. Más que cuando el COVID. Eso quiere decir, ¿y qué hace ese dinero? Porque ¿o qué haces tú con la tasa de interés? Bueno, tú dices, espérate. La tasa de interés comienza a bajar. Si comenzaste a bajar, que no bajó. Porque el otro problema es que en el fondo también hay cosas que uno no entiende. La tasa de interés del 2023 al final es más alta que la del 2022, a pesar de que el Banco Central dijo que le iba a bajar. O sea, todo eso lo que genera es un cierto nivel de nerviosismo en la política económica. Y yo insisto, ese nerviosismo es resultado de querer obtener muchos resultados al mismo tiempo, resultados disímiles. Okay. Tú no puedes controlar la tasa de cambio, controlar la tasa de interés, evitar que se te vayan los dólares del extranjero al mismo tiempo. Tú tienes que, eso es lo que se llama el trilema monetario. Entonces tú tienes que coger dos de esas variables y controlarlas. Es decir, que el gobernador del Banco Central está sobregirado. ¿En qué resultado? Sí, no, bueno, vamos a verlo desde este punto de vista. Está sobregirado, queriendo tener resultados, muchos resultados al mismo tiempo. Y eso lleva a que esto se produzca. Entonces tú mañana vas a ver que si la tasa de interés va a bajar al 59, pero pasado mañana te va a subir la tasa de interés a tanto. O sea, son políticas de carácter contradictoria y es lo que está impactando hoy en día la economía. Mira, y aquí tal vez añado. La República Dominicana, señores, durante años compitió con Panamá, con el país de la zona con mayor nivel de crecimiento. El año pasado fue el país de Centroamérica que menor tasa de crecimiento tuvo. Bueno. Pero yo he escuchado lo contrario. Yo he escuchado lo contrario. Yo he escuchado que la República Dominicana es de todos los países que mejor ha crecido económicamente. ¿El año pasado? Sí, en América Latina. No, escúchame. En el año pasado, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Te digo que en la historia nosotros nada más veíamos con la rabiza de los ojos cómo estaba creciendo Panamá, porque competíamos con Panamá en el país de mayor nivel de crecimiento. Pero hay un contexto también que América Latina, en sentido general, también ha tenido un descenso en el crecimiento. Y República Dominicana, aunque ha sido un crecimiento bajo, pues ha estado ahí en el borderline de los otros países. No, yo estoy de acuerdo. Pero eso es igual para todo el mundo. O sea, si tú me dices que hay un impacto en el mundo, pero a Costa Rica no le impacta. Claro. Y a Panamá también. ¿Y por qué tenemos que crecer menos que ellos? Mire, bueno, profesor, trataríamos... de mi parte, para terminar, el expresidente Fernández dice que él quisiera que la población dominicana le dé la oportunidad para no repetir errores del pasado. ¿Qué le parece a usted esa? Muy bien, yo pienso que hay que asimilar los errores del pasado, las experiencias se acumulan, todo el mundo comete errores de alguna forma u otra, lo comete uno, yo, el otro, uno más grande, otro más pequeño, y obviamente si él está en esa disposición, en esa tesitura, qué bueno que es. Bueno, quizás podremos volver a ver juntos como presidente de la República, como presidente de la República, Leonel Fernández, y a Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central. También. ¿Tú crees que será esa combinación? Puede ser, nadie sabe, porque había gente de este gobierno que acababa con Héctor Valdés Albizu y ahí está Héctor Valdés. Trataremos de seguir siendo deudos permanentes de economistas difuntos. No, pero está bien, para ver si aprendemos nosotros un poco de economía, porque
Es necesario saber de economía y usted es un maestro. Gracias. Y estamos por aquí siempre a la orden. No, gracias a ustedes. Gracias, Bueno, jóvenes. Daniel Toribio, titular de la Secretaría de Asuntos Económicos del Partido Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa.